Hola, bienvenida, bienvenido a esta edición especial de Cápsulas Teresianas que hemos realizado en Teología desde Casa durante el mes de octubre. Soy la hermana Norma Angélica Olaeta Aramendía y hoy te compartiré la última de estas cápsulas en las que nos acercaremos a Teresa de Jesús como santa. Hemos ido haciendo un recorrido empezando por su cronología, recordando lo más significativo de su contexto y de su propia historia de vida. A continuación nos adentramos en Teresa mujer y cómo desde su ser femenino abrió caminos y trascendió fronteras. La siguiente cápsula recordamos su rasgo de escritora y cómo se fue gestando este arte de crear vínculos y de acompañar a distancia gracias a sus escritos, cartas y libros. La semana pasada nos acercamos a su ser creadora, su actuar creativo, concretado en la fundación de 17 conventos del Nuevo Carmelo Descalzo. Hoy hablaremos de la santidad en Teresa de Jesús, cómo se vive ella en su relación con Dios y cómo la ven muchas personas y la misma Iglesia oficial a lo largo de los siglos hasta llegar a reconocerla como doctora de la Iglesia Universal, la primera mujer en recibir este nombramiento, hace apenas 50 años. Pero vamos por pasos. Ana Seguí Martí, una religiosa del Carmelo Descalzo, tiene un escrito titulado precisamente La santidad en Teresa de Jesús, que me pareció muy interesante y actual, así que tomaré algunas partes de esa reflexión e iré compartiendo una interpretación libre. Hablar de la santidad en Teresa de Jesús es adentrarnos en la persona misma de Teresa y descubrir su largo proceso de vida interior, en continua lucha entre la gracia de Dios y el pecado, fidelidad y caídas. Ella misma dice que vivía cayéndose y levantándose, o más bien siendo levantada por Dios. Volvía a la fidelidad y volvía a las caídas. El proceso que vivió Teresa puede alentarnos en el nuestro, ya que vemos a una mujer realista que se conoce y se sabe pecadora, pero también reconoce su necesidad de Dios y se abre a recibir su misericordia. Esto da esperanza al ir transitando nuestro propio camino de vida. En medio de su proceso, algo que le ayudó a no claudicar fue esa determinada determinación de no parar hasta llegar, la cual abarcó toda su vida y también su camino hacia la santidad, entendiendo esta como una opción radical por Jesús y su proyecto, como este anhelo de Dios que la acompañó siempre y hasta el final. Algo importante es que Teresa no nació santa, nadie nacemos así, pero todos llevamos dentro el llamado a la santidad, la invitación por gracia de Dios a ser transformadas, transformados en Él. Teresa acogió ese llamado, lo tomó con seriedad y fue poniendo los medios para avanzar en este camino de transformación hasta llegar a volar. Pero habiendo antes sufrido el proceso de cambio profundo de gusano en mariposa, esta imagen que ella presenta. Y una vez que le nacieron alas, ya todo en ella fue deseo de hacer todo por Dios, porque su vivir era ya vida de Dios, por Él, con Él y en Él. Ella misma nos dice en las Quintas Moradas en el capítulo 2, número 8, abro comillas, ya no tiene en nada las obras que hacía siendo gusano, que era poco a poco tejer el capucho. Le han nacido alas. ¿Cómo se ha de contentar, pudiendo volar, de andar paso a paso? Todo se le hace poco cuanto puede hacer por Dios según son sus deseos. Cierro comillas. Teresa experimenta ese anhelo irrefrenable, ese deseo de atender al huésped interior que ha descubierto que la habita y que la va transformando y uniendo cada día más a Él. Entonces vemos que la santidad es regalo, es gracia de Dios y de nuestra parte hay que poner atención al huésped interior. Y como dice Teresa en el Camino de Perfección, abro comillas, ponerse en soledad
y mirarle dentro de sí, y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle. Cierro comillas. El enamoramiento es la fuente de la santidad. Cuando amas a alguien, quieres pasar más tiempo con esa persona, piensas frecuentemente en ella, buscas la manera de tener detalles que le alegren la vida, te compartes en plenitud. En la medida en que Teresa se va dejando enamorar por Dios y va respondiendo, ella va creciendo en santidad, pues ésta se va realizando en la vivencia y convivencia con el amado. Teresa además descubre y se identifica con un Jesús humano que nos puede comprender y acompañar en todo lo que vivamos. Ella nos dice en el libro de la vida, en el capítulo 12, el número 2, abro comillas, puede representarse delante de Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada humanidad y traerle siempre consigo y hablar con él, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus trabajos, alegrarse con él en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es excelente manera de aprovechar y muy en breve. Y quien trabajare a traer consigo esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella, y de veras cobrare amor a este Señor a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado. Cierro comillas. Hablar de mujeres y de hombres santos es hablar de personas con una relación fuerte de amistad con Jesús, que buscan la justicia y la paz, que colaboran en ser signos creíbles del sueño de Dios. Un mundo donde todos tengamos lugar, donde haya libertad, donde se reconozca la dignidad de cada uno, de hombres y mujeres diferentes. Los y las santas, entonces, no son esas figuras serias, sombrías, que encontramos en algunas iglesias y que más asustan que inspiran. Para ser santo hay que ser feliz primero y hacer felices a los demás. Hay que dar amor, hay que orar, trabajar, cantar, obedecer, hacerse como niño, estar enamorado y loco por Dios. Como dice una canción del grupo Gesed que me encanta y se llama Para ser santo. E incluso quiero compartirles un pedacito, casi al final, que precisamente habla de esto, de lo que se necesita para ser santo. Porque al final dice, para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo, y darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios. Un poco loco para dar amor, un poco loco para ser feliz, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Retomando la canción, podemos afirmar que Teresa de Jesús fue santa. Una mujer que fue feliz, que amó, cantó, trabajó, obedeció, oró y estuvo enamorada y loca por Dios. Como llegó a decirle ella a su confesor, suplico a vuestra merced seamos todos locos por amor de quien por nosotros se lo llamaron. Entonces vamos a ver ahora de manera muy sintética el proceso que se llevó para declarar beata y más adelante santa a Teresa de Jesús. Algo interesante es que ya en vida se le atribuyó un milagro a Teresa. En 1561, cuando estaban arreglando la casa, que sería la primera fundación, el primer convento del Carmelo Descalzo en Ávila. Cuentan que Gonzalo de Ovalle, sobrino de la santa, era un niño de poquita edad y apareció muerto en esa casa en Ávila. La santa lo abraza, se pone en oración y el niño volvió a la vida. Este es reconocido como el primer milagro de Teresa de Jesús. Bueno, ¿y cómo fue el proceso de beatificación de Santa Teresa de Jesús? Recordando un poco, el Concilio de Trento había mandado que no se admitieran nuevos milagros ni se adoptaran nuevas reliquias a menos que estuvieran reconocidas y aprobadas por el obispo del lugar. Tampoco se podía tener un nuevo santo si no se contaba con milagros y si sus reliquias eran objeto de devoción por parte de los fieles, si no, no se podía.
Entonces, alrededor de 1591, o sea, 9 años después de la muerte de Teresa de Jesús, un 15 de octubre, el obispo de Salamanca, Jerónimo Manrique Figueroa, después de haber visitado Alba de Tormes, donde comprueba el estado incorrupto del cuerpo de la Madre Teresa, y por haber Dios nuestro Señor obrado maravilla en él, y por haber tenido la Madre Teresa santa y ejemplar vida, manda que se dé inicio al proceso informativo de beatificación, siendo los primeros que declararon el padre Domingo Báñez y su primer biógrafo, el padre Francisco Rivera. Por sugerencia de Felipe II, el nuncio del Papa, Camilo Gaetano, entre 1595 y 97, manda llevar a cabo un proceso informativo en los lugares donde la Madre Teresa había vivido o era más conocida. Y reunida toda la información que consiguieron, la enviaron a Roma en 1597, acompañada de cartas del rey de España, Felipe II. Y a esta petición se unieron la del Concilio Provincial de Tarragona, la de la Congregación de las Catedrales e Iglesias Metropolitanas de los Reinos de Castilla y León, así como las universidades de Salamanca y Alcalá. Desde Roma, el padre Jerónimo Gracián, gran amigo de Teresa de Jesús, que la conoció totalmente en su proceso interior, transmite al Papa, entonces era Pablo V, el deseo de iniciar este proceso. Y en 1604 se inicia el procedimiento ya con la autoridad apostólica. Y a su término se publica. Entonces esto tarda unos 10 años más y la Madre Teresa de Jesús fue beatificada en Roma por el Papa Pablo V el 24 de abril de 1614. Sigue el proceso y vamos ahora a comentar cuál fue el milagro autorizado para la canonización de Teresa de Jesús. Pues este milagro ocurrió por intercesión de Santa Teresa en la villa de Güéneja, del Marquesado del Cenete, resucitando a una niña de 4 años. O sea, muy parecido a aquel primer milagro que se le atribuye de su sobrino. Entonces, bueno, vimos que en 1614 el Papa Paulo V había proclamado beata a la reformadora de la Orden del Carmelo, a Teresa de Ávila. Su fama de santidad ya se había extendido por toda la península, incluso había llegado a Italia. Y en España se iban recogiendo pues todas las causas o intervenciones milagrosas que tenían lugar por su mediación, que eran muchas. Por ejemplo, en Burgos, el niño Agustín José de Alba, recién nacido, enfermó el mismo día de recibir el bautismo, recuperándose milagrosamente por la intercesión de la beata Teresa de Jesús. Según lo cuenta Bonifacio Moral en el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, publicada en 1890. En la diócesis de Guadix, en el pueblecito de Güéneja, del Marquesado del Cenete, también tuvo lugar un milagro, cuyo proceso se recoge en el libro de Actas Capitulares. Y bueno, con el fin de ver si era cierto o no este suceso y si se incluía en la causa de canonización de la Beata Teresa de Jesús, que se estaba tramitando en Roma, se constituye en Guadix una amplia comisión para determinar si realmente se ha producido un milagro. O sea, hubo todo un conjunto de personas y laicos y sacerdotes y carmelitas y jesuitas y los del municipio para analizar el caso. José Rivera Tubilla nos cuenta que el hecho se recoge en las actas capitulares de la siguiente forma. Voy a leer textual, abro comillas. Según consta, la niña de 4 años, Isabel de Verbel, hija de Andrés de Verbel y María Fernández de Quintanilla, vecinos de Güéneja, enfermó el 23 de julio de 1616 de unas calenturas continuas y maliciosas que le causaron gran dilación, hasta que, por los últimos días del dicho mes, su padre llamó a Ginés Martínez y Juan Fernández Espigares, cirujanos que curan en la dicha villa por no haber otros médicos, los cuales la visitaron sin aplicarle remedio alguno por la flaqueza grande que vieron en la niña, hasta los 8 de agosto que la desahuciaron por hallarla con señales conocidas de que estaba muriendo. Y aquella noche a las 8 murió real y verdaderamente, quedando el cuerpo cadáver, helado, sin pulso,
sin calor, sin respiración, sin movimiento y sin otra alguna acción vital. Y en este estado, su padre, invocando a la dicha Santa Virgen y Madre Santa Teresa de Jesús, que intercediese con Dios nuestro Señor, resucitase y diese vida a la dicha niña, y con grande fe y devoción, haciendo promesas a la santa, le puso una estampa suya sobre el pecho de la niña muerta, la cual, después de haber estado 8 o 9 horas muerta, al otro día, al amanecer, resucitó, buena y sana, sin calentura ni otro accidente de enfermedad alguna, con su color natural de sana y entero aliento, de modo que pidió de comer y le dieron, y comió con su mano, y pidió su vestido y se levantó y se sentó a una ventana. Todo esto dentro de hora y media, poco más o menos, que resucitó. Y algunos testigos dicen que estaba aquella mañana la niña más hermosa y más alegre que cuando estaba en salud. Cierro comillas. La comisión, durante 4 largas sesiones en días consecutivos y después de haberse tratado, disputado y conferido por todos los dichos señores muy doctamente y con nuevos fundamentos de la Sagrada Escritura y teología y en los derechos y medicina, porque también había médicos, todos unánimes y conformes de un parecer, se resolvieron en que el suceso contenido en los autos y la resurrección de Isabel de Berbel fue obra milagrosa y sobrenatural de la poderosa mano de Dios por la intercesión de la Santa Madre Teresa de Jesús. Y todos juntos dieron muchas gracias a Dios por la merced de haberse servido de obrar la dicha maravilla por intercesión de la Santa. Acordaron que en este obispado y todos juntos y cada uno en particular tendrían gran devoción a Santa Teresa para que interceda con Dios por ellos y por este obispado. Eso está en el libro 9 de las Actas Capitulares, el folio 262. Entonces vemos que una vez que dicho milagro es reconocido y aceptado en Roma, se procede a la canonización de Teresa de Jesús, apenas 8 años después de haber sido beatificada, o sea, realmente todo fue muy rápido. El Papa Gregorio XV fue quien la canonizó un 12 de marzo de 1622 y además la canonizó junto a otros 4 beatos. Fíjense quiénes: Isidro Labrador, Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri. Refiriéndose a sus compatriotas hispanos, el poeta Lope de Vega los describía así: un labrador para humildes, un humilde para sabios, un sabio para gentiles y una mujer fuerte para la flaqueza de las que en tantas provincias aflige el miedo. En el decreto de canonización se puede leer lo siguiente. Van diciendo, ¿no?, que van a canonizar a los beatos y al final ponen a Teresa y después dice: determinamos y definimos que Teresa de Jesús y Ahumada, natural de Ávila, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos, son santos, porque ya mencionó a los otros 4, dignos de ser escritos en el catálogo de los santos y como a tales los escribimos en dicho catálogo, determinando que todos los años, en el día de Teresa, celebre la Iglesia Universal sus oficios devota y solemnemente. Entonces, bueno, pues imagínense, ¿no? Una gran emoción. ¿Y qué pasa? Pues que tuvieron que pasar 3 siglos y medio antes que se le reconociera a Santa Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia, siendo que el único impedimento que ponían era su ser de mujer. Sin embargo, a nivel popular, incluso en algunas universidades o congregaciones, se le reconoció como maestra de oración y doctora muchos años antes. Finalmente, el Espíritu sopla, inspira y el Papa Paulo VI quita este impedimento por el sexo, por ser mujer, y reconociendo el 27 de septiembre de 1970 a Teresa de Jesús como doctora de la Iglesia Universal, primera mujer en recibir dicho reconocimiento. Fíjense que es interesante porque no dice que el Papa le otorga, sino le reconoce el título. Ahí se ve cómo ya era algo que muchos la consideraban así
y bueno, ya la Iglesia se lo reconoce. Entonces, como vemos, Teresa de Jesús hizo todo un recorrido vital desde su ser de mujer, en un contexto histórico concreto y adverso a ella, con su rasgo de escritora, creadora, en su ser de fundadora, y llegó a la unión plena con Dios, a dejarse transformar por el amado, llegando a una vida mística intensa y que trascendió más allá de su muerte. El tiempo ha ido demostrando el don que es la vida de Teresa, santa y doctora de la Iglesia, es decir, referente, maestra y acompañante nuestra, que puede guiar nuestros pasos, orientarnos y darnos algunos consejos para hacer nuestra propia experiencia de Dios, el huésped interno que nos habita y espera en lo más hondo de nuestro ser. Estamos llamados a hacer ese viaje interior para irnos encontrando hasta llegar a esa unión. Y bueno, pues hasta aquí dejamos el aperitivo para esta semana y con esta cápsula termina la edición especial de Cápsulas Teresianas preparada por Teología desde Casa durante este mes de octubre, mes teresiano en pandemia. Que el haber recordado, profundizado, aprendido, gozado este proceso de transformación en el amor que vivió Teresa nos llene de esperanza y haga crecer en cada una y cada uno de nosotros el deseo de vivir una vida colmada por Dios. Muchas gracias por unirse a este recorrido, homenaje a Santa Teresa de Jesús. Un abrazo y hasta la próxima.